sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú,
¿Sigues enojado con esa persona? ¿El que te molestó, el que te pegó, el que te robó o el que te ha hecho algún mal? No te estreses, ya que el Señor en su palabra, en Efesios capítulo 4, versículo 26, nos dice que si nos enojamos, no pequemos, y que no permitamos que nuestro enojo dure hasta el siguiente día. Lo que quiere Dios para nosotros es que seamos tal como Él, que seamos misericordiosos y compasivos, lento para la ira y grande en amor. Esto lo podemos encontrar en Salmo 103:8. Luego de reflexionar estos versículos nos damos cuenta de lo maravilloso y grandioso que es el plan de Cristo para nosotros. No esperes más, ve a arreglar los problemas con esa persona. No te lo digo yo, te lo dice Cristo. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Juan 13, 1 al 17. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua.
Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesitará lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Oremos. Señor Jesús, te queremos dar gracias por esta tremenda palabra que hoy día nos regalas, Padre. Una muestra de humildad extrema, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en ti tenemos todo. Gracias, Padre, porque en ti podemos acudir, porque en ti podemos ir una y otra vez, Señor Jesús, con humildad. Gracias por tus muestras de amor hacia nosotros. Gracias porque en medio de la adversidad tú nos calmas, nos acoges, nos animas, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tantas veces nos has lavado los pies, porque tantas veces has curado nuestras heridas de nuestra alma, de nuestro corazón. Gracias, Señor. Y también te queremos pedir para que tú nos llenes de esa humildad tuya, Señor Jesús, para ser discípulos tuyos, donde podemos ayudar a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a poder ser empáticos, a poder ser humildes, a poder correr e ir al socorro de los más necesitados, de las personas que necesitan una palabra de aliento, de las personas que necesitan de ti, saber de ti, Señor, las personas que necesitan conocerte. Danos, Padre, y llénanos de esa humildad tuya, Señor, para que podamos lavar los pies de nuestros hermanos, de las personas que no te conocen, y por medio de ese acto tan hermoso, Señor, podamos hacer llegar a esas personas a tus pies, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder tener esta palabra el día de hoy. Bendice a cada una de las personas que esté escuchando. Llénalos de tu amor, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Qué bueno estar con ustedes otra vez y poder saludarles, ¿verdad?, a la distancia y de manera virtual. Pero es muy bueno volver a estar juntos después de una semana más de vida, de ajetreo, de tensión, de expectativas, de cansancio, en fin. Y sobre todo volver a reunirnos en torno a la palabra de Dios. Por eso que hoy les animo a que busquemos esta palabra
rema, que inspira, que fortalece nuestra fe. Esta palabra que nos renueva, esta palabra que nos alienta. Y hemos durante estos domingos venido precisamente incorporando a nuestro quehacer diario, ¿verdad? El poder de esta palabra. El domingo pasado estuvimos hablando, ¿verdad? E incluso pusimos en esa reflexión el nombre de inseparables, es decir, el amor de Dios que siempre está con nosotros, que nunca se separa de nosotros, es decir, un amor, ¿verdad? Que nos cobija, que nos apapacha, un amor, ¿verdad? Que pase lo que pase, siempre está con nosotros el amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y veíamos ahí algunas reflexiones, ¿verdad? Precisamente en escenarios complejos y difíciles, donde podíamos vencer definitivamente. El domingo inmediatamente anterior al pasado, estuvimos también explorando, ¿verdad?, en una verdad teológica del libro de Hebreos, de cómo podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Precisamente para encontrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el oportuno socorro. Hoy día, ¿verdad?, quiero hacer un énfasis un poco distinto, porque en estos 2 domingos hemos hablado de una relación personal con Dios, de tal manera de poder creer que nada nos separa de su amor, de que somos más que vencedores, ¿verdad?, definitivamente. Y por el otro lado, entender que podemos llegar a su misma presencia para encontrar la ayuda, incluso dice el texto, cuando más lo necesitamos. Pero hoy día quiero de alguna manera animarles, ¿verdad?, también a buscar este soporte y esta ayuda en otra dimensión, ¿verdad?, que Jesucristo enseñó esos 2 años y medio, 3 años que Él estuvo viviendo la experiencia humana, ¿no? Que definitivamente nos permite soportar, vivir, experimentar, ¿verdad?, todas las vicisitudes de la vida, de tal manera de permanecer fieles, de tal manera, ¿verdad?, de perseverar y de no claudicar en nuestro testimonio, ¿verdad?, y en este llamado que Dios hizo a nuestra vida para incorporarnos definitivamente, ¿verdad?, a una manera de vida distinta, para ser de bendición, para hacer estos cacharros de greda que contengan la riqueza de su gloria y poder animar, ¿verdad?, poder contener, poder consolar, de tal manera que Él se glorifique a través de nuestras vidas. Y me refiero específicamente a la labor y a la cuantía, ¿verdad?, y de lo que es la comunidad de Dios. Y no solo esta posibilidad que veíamos de acercarnos personalmente a Dios, de abrir nuestro corazón, de recibir su ayuda, de ir hasta su misma trono de gracia, ¿verdad?, de entender, ¿verdad?, que nada nos separa de su amor, sino que también entender que Dios ha provisto una comunidad que nos acoge, una comunidad, ¿verdad?, que nos alienta, una comunidad que nos anima. Así que les quiero llevar, ¿verdad?, al libro de Juan para que podamos leer el capítulo 13, algunos versículos, 17, los primeros 17 versículos, para entender cómo Jesús aborda, ¿verdad?, el corazón de los discípulos, precisamente en las últimas horas que Él iba a estar con ellos. Jesús sabía que venían momentos muy complejos y muy difíciles para los suyos, para sus amigos, para los discípulos, que él iba a ser crucificado, ¿verdad? Incluso en esas horas Él les da testimonio de que uno de ellos lo iba a traicionar, que otro lo iba a negar, que donde Él iba, ellos no lo podían seguir. En fin, ¿no? Ya les había dicho y les venía diciendo que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, que iba a un lugar al cual ellos no lo podían seguir, en fin. Pero además Jesús sabía lo que venía posteriormente, digamos, ¿no? Esa persecución, ¿verdad? Este desafío de proclamar el Evangelio del reino de Dios, de tal manera que era importante, ¿verdad?, compartir con ellos esos minutos, animarlos. Un poco, ¿verdad?, el broche de oro de lo que Él ya venía enseñándoles a cada uno de ellos. Y quiero que me acompañen, ¿verdad?, en algunos de estos momentos de Jesús, para que podamos entender cómo Jesús, ¿verdad?, construye en ellos, ¿verdad?, tal relación que precisamente se transformó en un verdadero testimonio de vida para los que no creían en Jesucristo, para los paganos, a los incrédulos, que se transformó, ¿verdad?, en una vida, porque empezaron a actuar como comunidad, ¿no?, como iglesia, ¿no?, como iglesia de Dios, como discípulos de Cristo. Y ahí en el capítulo 13 de Juan encontramos, ¿verdad?, esta
este texto. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía bien quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Tengamos un momento de oración. Padre, bendice esta palabra en este momento. Te ruego, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios mío, el alma, el mundo interior de cada uno de nosotros, nuestro espíritu sea fortalecido para entender, Señor, cómo poder vivir esta palabra, cómo poder entenderla en los tiempos que tú has permitido que nosotros vivamos. Sobre todo en un contexto, Señor, que hoy día es tan inestable, es tan desafiante, tan amenazante, tan incierto, Señor, que provoca muchas veces ansiedad y temor. Padre, aquí estamos en tu presencia, esperando, Señor amado, que tú nos ayudes, porque sin ti nada podemos hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Porque he creído oportuno compartir con ustedes esta reflexión. Como lo decía un poco hace unos minutos, hemos venido desarrollando esta idea definitivamente que está contenida en la palabra de Dios, como en la presencia de Dios, como el amor de Dios, ¿verdad? Como la gracia de Dios está dispuesta para nosotros. Pero también es importante entender que Dios nos permitió y nos entregó, ¿verdad?, otros elementos. Está su palabra, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también está la comunidad. Y precisamente como lo decía, ¿verdad? Fíjense que incluso el texto de Juan que acabamos de leer lo señala. Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. En el versículo 2 dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús, versículo 3, que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa. Es decir, es una introducción que nos muestra definitivamente que se estaba cumpliendo finalmente el plazo. Se estaba cumpliendo el momento en que Jesús debía regresar a su Padre. Se estaba cumpliendo el momento, ¿verdad?, en que él debía abandonar a los suyos, a sus discípulos, a sus amigos. Se acercaba el momento, ¿verdad?, en que definitivamente el testimonio del reino de Dios, el testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, debían desarrollarse, debían testificarse, ¿verdad?, debían finalmente traducirse en un testimonio para los demás desde el grupo mismo de amigos, de hombres, de discípulos que estuvieron con él. Y ese solo hecho, ¿verdad?, significaba que ellos iban a enfrentar dificultades, resistencias, persecución, tribulación.
venía todo un periodo complejo, ¿no? Ustedes lo pueden constatar en la lectura de los evangelios, cuando Jesús es tomado preso, ¿verdad? Lo que ocurre con el grupo, definitivamente. Entonces Jesús quiere abordar definitivamente, ¿verdad? La intimidad de estos hombres para animarles. Por eso que este capítulo comienza con esa introducción, sabiendo Jesús que había llegado la hora. Fíjense el conector que encontramos en este texto. Dice, lo vuelvo a repetir, versículo 4, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, sabiendo que su Padre, ¿verdad?, le había dado todas las cosas, que había salido de Dios y que a él volvía y que todas las cosas estaban bajo su dominio. Fíjense el acto, después de una introducción, ¿verdad?, donde se habla absolutamente de la supremacía de Jesucristo, del señorío de Cristo, se habla del respaldo de Dios. A continuación se menciona, ¿verdad?, así que, con ese conector, un acto humilde y sencillo de Jesús, de servicio, un acto comunitario, de lavar los pies a sus discípulos. Es decir, aparecía definitivamente la comunidad como una instancia válida, poderosa, que era necesario fortalecer, precisamente porque esta comunidad, sus integrantes estaban llamados a dar un testimonio, a compartir las enseñanzas que Él les había entregado. Pero era necesario, ¿verdad?, hacer el énfasis de la relevancia de amarse, de servirse, de ayudarse, ¿no?, de elaborar relaciones recíprocas. Por eso, ¿verdad?, que en este acto que estaba normalmente reservado, ¿verdad?, para la persona de menor importancia en la familia, en familias más pudientes lo hacía incluso un esclavo, ¿verdad? Esto de lavar los pies, porque las condiciones en aquella época así lo hacían necesario, ¿verdad? Jesús, siendo el Señor y el Maestro, que Él mismo lo dice, ¿verdad?, en un acto de humildad y de sencillez, Él se encarga, ¿verdad?, de lavarle los pies a sus discípulos. Y fíjense que es interesante notar, ¿verdad?, algunos detalles. Como les acabo de leer, y por tercera vez lo hago, el versículo 3 habla de que Dios le había puesto todas las cosas bajo su dominio, ¿no?, y que había salido de Dios y a Él volvía. Y más adelante, ¿verdad?, fíjense, en el versículo 14, dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Fíjense que comienza un poco el texto y termina un poco el texto reconociendo la investidura de Jesús. Su Padre le había puesto y le había dado todas las cosas y estaban bajo sus pies. Volvía a su Padre lo respaldaba. Al final del capítulo, ¿verdad?, Él decía, si yo soy el Señor y el Maestro, he hecho esto, ¿verdad? No es una ostentación del poder de Jesús, sino que definitivamente, ¿verdad?, coloca en el centro de la comunidad la necesidad, la importancia y la relevancia, ¿verdad?, de cuidar y de velar las relaciones de los unos con los otros a través de un servicio activo, definitivamente, pero absolutamente motivado por el amor. Es decir, el acto que Él hacía, a pesar de ser Señor y Maestro, a pesar de entender que su Padre le había dado todas las cosas, Él manifestaba, ¿verdad?, como siempre lo hizo hasta el final, ¿verdad?, amor por los suyos, cuidado, atención por los suyos, de tal manera que Jesús quería definitivamente dar un testimonio a sus discípulos, a esta comunidad, ¿verdad?, que a través del servicio mutuo, que a través del amor sacrificial del uno con el otro, ¿no?, era relevante para ayudarse y animarse, ¿verdad?, y resistir la presión, la crisis, la persecución, la tribulación que estaba a puertas una vez que Él ascendiera, una vez que se comenzara a predicar el Evangelio, una vez, ¿verdad?, que se levantara la resistencia en contra, ¿verdad?, del reino de Dios. El propio Jesucristo fue muerto precisamente por dar ese testimonio. De tal manera que la comunidad era absolutamente esencial, ¿no? Pero una comunidad servidora, recíproca, amadora,
cuyos miembros, ¿verdad?, pudiesen interactuar. Fíjense que tanto es así que el propio Señor Jesucristo le dice en el versículo 15 de este capítulo 13 de Juan: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Versículo 17. Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿No? Hermanos míos, ¿por qué comparto esto? Porque definitivamente, ¿verdad?, esta dimensión comunitaria de lo que es la iglesia de Dios, de lo que son los discípulos de Cristo, de lo que son los hijos de Dios, necesariamente es tremendamente esencial y relevante. No hemos sido llamados a vivir un evangelio privado, ¿verdad? Un evangelio oculto, un evangelio personal, sino que definitivamente estamos llamados a animarnos, a amarnos, a perdonarnos, a relacionarnos, a servirnos, a atendernos, a ayudarnos, ¿verdad?, los unos con los otros. Y más que nunca en el día de hoy, este mensaje, ¿verdad?, tiene que incorporarse a nuestra vida, a nuestra manera de entender estos tiempos. Es cierto, estamos aislados, estamos en cuarentena, ¿verdad? Y tal vez físicamente o presencialmente no podemos estar, pero es tremendamente relevante mantener definitivamente, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda de su Espíritu, ¿verdad?, este sentido de comunidad de Dios. Este sentido de tener una relación que se ha ido construyendo por el llamado que Dios hizo a nuestras vidas, porque precisamente necesitamos del otro. Jesús sabía que ante su salida, su partida, ante lo abrupto del término de su ministerio, ante la persecución, ante su sacrificio, ante su muerte en la cruz, cruda, brutal, ¿verdad?, absolutamente cruel, ¿verdad?, iba a provocar desazón, iba a provocar temor, iba a provocar angustia en sus discípulos. Entonces era importante que ellos se mantuvieran juntos, que ellos se mantuvieran unidos, que ellos propiciaran una relación intencionada de servicio, de amor, de reciprocidad. Por eso que les dice, les he puesto el ejemplo. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ámense. Relaciónense, anímense. No puedes vivir, sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, una relación con Dios absolutamente privada, ajena a los demás. Tenemos medios virtuales de comunicación, tenemos teléfonos, en fin, hay hoy día tecnología que nos permite estar juntos, buscarnos, atendernos. Gracias a Dios, ¿verdad?, como iglesia estamos desarrollando distintas iniciativas para ayudar, para hacernos presentes, sobre todo aquellos que están hoy día viviendo momentos complejos, difíciles, no solo en la salud, sino que también en sus economías, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado recursos y damos gracias a Dios porque usted además ha sido obediente y tenemos hermanos maravillosos, ¿verdad?, que han sentido en su corazón, ¿verdad?, en un ministerio como Hermandad Solidaria, en otro ministerio como Canasta Familiar y tal vez varias iniciativas de hermanos y hermanas que ayudan, que se hacen presentes. Eso es parte precisamente de la vivencia y la experiencia de la comunidad. Fíjense que es tan relevante, es tan importante entender el sentido, ¿verdad?, de ser parte de un grupo, de una comunidad, de una iglesia, de la iglesia de Dios, que el propio Señor Jesucristo, fíjense que cuando a Él le hacen la pregunta, yo sé que usted conoce, ¿verdad?, definitivamente este pasaje, pero le hacen la pregunta, ¿verdad?, unos escribas, unos entendidos en la ley, ¿verdad?, sobre cuál es el mandamiento más importante. Fíjense en Marcos 12, del 29 al 31, cómo responde Jesús. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero inmediatamente Jesús agregó, como parte de el mandamiento, dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante, no hay otro mandamiento, está hablando singular, pero fíjense cómo termina, no hay otro mandamiento más importante que estos. De tal manera, ¿verdad, queridos?, que el sentido comunitario de la iglesia de Dios es esencial.
Una de las cosas, ¿verdad?, que nos ha costado entender es que nuestra relación con Dios no solo tiene esta dimensión vertical, sino que también horizontal. De tal manera, ¿verdad?, que es maravilloso apreciar que esta manifestación de Dios, ¿verdad?, se proyecta y se desarrolla a partir del otro, del prójimo. Yo veo a Dios en el otro. Es imposible, ¿verdad?, poder tener una foto, un PowerPoint, una diapositiva, ¿verdad?, de este Dios o de este Jesucristo, ¿verdad?, a pesar de que muchas veces nuestro sentido animista quisiera de alguna forma tocar, palpar, ver. Pero lo que nosotros aprendemos de la Escritura es que a este Dios lo vemos moverse en la comunidad. Por eso que necesitamos acercarnos a la iglesia. Por eso que es relevante e importante, ¿verdad?, en este tiempo, refugiarnos, ¿verdad?, no solo a través de la fe, en la presencia, ¿verdad?, en el amor de Dios, amor que necesariamente, y lo acabamos de leer, se materializa, ¿verdad?, en el prójimo, hacia el prójimo y desde el prójimo. Porque yo soy prójimo para el prójimo. Y mi prójimo, ¿verdad?, tiene su prójimo, que soy yo. De tal manera, ¿verdad?, que esta realidad de Dios se materializa en la comunidad. Y hoy necesitamos vivir esta experiencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy día encontramos, ¿verdad?, muchas manifestaciones solidarias, generosas, precisamente en actos humanos que se habían olvidado, actos humanos que se habían perdido. Si nosotros comparamos al Chile de octubre, ¿verdad?, con el Chile de estas últimas semanas, donde hay hombres y mujeres generosos que han salido a la calle definitivamente a distribuir, a organizar ollas comunes, hombres que están en primera línea arriesgando sus vidas con mujeres, ¿verdad?, en el tratamiento de los pacientes. Hemos ido descubriendo definitivamente, ¿verdad?, lo esencial que es la relación con el otro. Porque Dios, ¿verdad?, desde el primer minuto conformó una comunidad. Y la primera comunidad que Dios conformó fue el matrimonio, ¿no? Y dice el capítulo 1 de Génesis que los bendijo: multiplicaos, enseñoread, sojuzgad la tierra. Es decir, la obra de Dios siempre, ¿verdad?, ha sido a través de la comunidad. Luego fue el pueblo de Israel, definitivamente, ¿verdad? Y ahora es la iglesia de Dios. Por eso, queridos, es tan importante que usted se incorpore, que usted salga, ¿verdad?, de ese anonimato, ¿verdad?, o de esa manera de entender, ¿verdad?, que de alguna forma es una expresión cultural de nuestros tiempos, ¿verdad?, esta atomización que se ha hecho del individuo, ¿verdad?, donde la verdad que somos un código, la verdad que somos un root, que somos un número, y estamos, ¿verdad?, absolutamente sumados a categorías de proveedores, de clientes, de consumidores, de trabajadores. Pero en el reino de Dios no es así. Hemos sido llamados, hemos sido elegidos, perdonados e incorporados a una realidad comunitaria donde nos debemos vincular y relacionar. Fíjense que uno puede encontrar esto definitivamente incluso en la propia oración que Jesús hace, ¿verdad?, cuando Él ya finalmente está viviendo sus últimos minutos. Él sabe que lo van a buscar, y ahí en Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan, Él ora, ¿no? Él ora por los suyos. Y fíjense cómo lo hace, ¿verdad? Ahí en el capítulo 17, versículo 20 en adelante, dice: no ruego solo por estos. Estaba orando por sus discípulos, ¿verdad?, por sus amigos, sino que ahora, ¿verdad?, su proyección, su intercesión alcanzaba, ¿verdad?, la vida de muchos otros que iban a creer, porque él sabía que comenzaba algo, ¿verdad?, absolutamente distinto, ¿no? Comenzaba la era de la gracia. Comenzaba, ¿verdad?, definitivamente, ¿verdad?, y se consolidaba este plan de redención, ¿verdad?, a través de su propia vida, a través de su propia muerte, a través de su propia sangre. De tal manera que esta oración de Jesús es una oración absolutamente profética. Y él dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Pero no se queda ahí Jesús, ¿verdad? No está, ¿verdad?, intercediendo y abogando por los que iban a creer de manera, ¿verdad?, unipersonal, sino que definitivamente, fíjense el énfasis que hace a continuación en el versículo 21, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste o que me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El impacto de la unidad, así como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es decir, la unidad de Dios, esta Trinidad,
¿verdad?, que conforma un solo Dios. La experiencia, ¿verdad?, de la unidad, ¿verdad?, que es solicitada por Jesucristo a su Padre para los suyos, para los que han de creer en Él por el mensaje, ¿verdad?, de los primeros. De tal manera, ¿verdad?, que es un desafío hoy día cómo enfrentar, ¿verdad?, esta situación. Esta situación, además de tener estas bendiciones maravillosas, ¿verdad?, del amor de Dios en nosotros, de la confianza que tenemos para entrar en su presencia, de saber que Dios está con nosotros, también entender que hemos sido llamados a vivir esta experiencia comunitaria, porque a Dios también lo vemos en el otro, porque Dios se mueve en medio de su pueblo. Porque es importante que nos animemos definitivamente. Fíjense que Pablo en sus cartas, en todas sus cartas prácticamente, él aborda definitivamente la relevancia de la comunidad, de cómo deben amarse, de cómo deben tolerarse, de cómo deben interactuarse, cómo deben construir una relación, ¿verdad? No definitivamente porque pertenecen a alguna ONG, a alguna institución, sino que porque detrás de eso hay un testimonio. Es decir, no solo tiene el objetivo de animarnos, ¿verdad? No solo tiene el objetivo de contenernos, de consolarnos, no solo tiene el objetivo de que este Dios se materialice y se concreta, ¿verdad?, precisamente a través de mi relación con mis hermanos, sino que además se transforma en un testimonio absolutamente evangelístico y misionero. Por eso que Jesús dice, ¿verdad?, en su oración: Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Hoy necesitamos estar más que nunca unidos. No podemos quedarnos, ¿verdad?, en la soledad de un aislamiento. No podemos quedarnos, ¿verdad?, con la resignación de que no nos podemos ver o tocar. Fíjense que Pablo, ¿verdad?, elabora cartas, y muchas cartas, ya que él no podía estar presente, pero él se hace de alguna manera presente en la vida de las iglesias, animando, exhortando, orando. Incluso en algunas cartas les dice: estoy orando por ustedes para que la fe no falte. Hoy día, hermanos queridos, también encontramos esa fuerza, esa resistencia precisamente, ¿verdad?, en lo que es la comunidad de Dios. Comunidad que no solo está conformada por la iglesia, ¿verdad?, sino que comunidad, y precisamente por habernos hecho gregarios, ¿verdad?, es una necesidad humana del estar vinculados a otros, como la familia, que es otra comunidad. Por eso que en estas cartas Pablo definitivamente, ¿verdad?, por ejemplo en Romanos 12, versículo 10, dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿No? Fíjense en el versículo 13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, vivan en armonía, versículo 16, en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. O a los hermanos de Corinto, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, ¿verdad? Dice: les suplico. Hoy necesitamos más que nunca cerrar filas, porque en esa experiencia comunitaria que no tiene que ver con la amistad, que no tiene que ver definitivamente con la afinidad de los intereses, que no tiene que ver, ¿verdad?, incluso con los vínculos familiares, sino que tiene que ver definitivamente con una obra maravillosa que hizo Dios en cada uno de nosotros al incorporarnos a la realidad de su cuerpo, donde Él es la cabeza, Cristo. Precisamente es para articular el fluir de su presencia, de su amor, de su cariño, de tal manera que su cuerpo, ¿verdad?, en lo que es su reino, se transforme en un testimonio, de tal manera que la unidad, la reciprocidad, el respeto es absolutamente necesario, porque le da vida, ¿verdad?, no solo a este cuerpo comunitariamente hablando, sino que también nos da vida a nosotros, porque integramos este cuerpo, porque integramos esta iglesia. Entonces, una de las maneras hoy día que tenemos para enfrentar esta pandemia es precisamente cultivando estas relaciones, preocupándonos aprovechando estas tecnologías, ¿verdad?, estos celulares, el WhatsApp, animando, mandando, ¿verdad?, algún correíto, orando: estoy orando por ti, no desfallezcas, preocuparse, ¿verdad?, por los más sencillos, por los más débiles, porque en ello también se mueve Dios. Fíjense, hay pasajes hermosos,
¿verdad?, que elabora el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, precisamente en estas iglesias que en ese tiempo, ¿verdad?, estaban llamadas a dar un testimonio, pero la preocupación del apóstol siempre fue las relaciones de los hermanos. Por eso que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense. En el capítulo 4, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos. ¿No? Filipenses, ¿verdad? Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Suma y sigue. Suma y sigue. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, hermanos. Porque Dios ha puesto de su Espíritu y es el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios y que somos hermanos y que tenemos el mismo Padre y que tenemos el mismo Espíritu y que tenemos al mismo Jesucristo nuestro Señor. Por eso, ¿verdad?, si hay algo que nos puede ayudar hoy día, no solo es esta fe que se vierte a través de la palabra en una relación íntima y profunda con Dios, sino que también a través de la comunidad. Por eso que Jesús fue categórico. Miren lo que yo estoy haciendo. Yo soy el Señor y el Maestro. Y hago esto porque los amo. Hago esto definitivamente porque es necesario. Y ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Dichosos. Fíjense, como lo dice en el versículo 17 de este capítulo 13 de Juan. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos serán. Por eso que en este día yo te quiero animar a que hagas una revisión de la manera en que te has vinculado y relacionado. Nos han enseñado en nuestra cultura, ¿verdad?, que no es bueno el compromiso, nos han enseñado a mirar más bien desde lejos, a veces somos escépticos, hay un profundo sentido individualista en nosotros, este fenómeno de la atomización, ¿verdad?, o de la estandarización, de tal manera que todos pensemos lo mismo, consumamos lo mismo. Pero no es así. En esta unidad hay diversidad. Por eso que es una unidad que bendice. Es una unidad que fortalece. Es una unidad, ¿verdad?, que es necesaria, ¿verdad?, y que sostiene también nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solo estamos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, sino que también estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es importante, queridos, ¿verdad?, que entendamos que precisamente, y fíjense la contradicción o la paradoja, en momentos en que hemos tenido que aislarnos, es cuando más nos hemos dado cuenta de la importancia de la comunidad. Anhelamos abrazarnos, pero si aún no podemos hacerlo, estemos presentes, ¿verdad?, en la vida del otro. Escuchémonos, animémonos. No tengamos temor, ¿verdad?, de compartir a veces la aflicción, a veces la desesperanza, porque precisamente en esa relación sincera de amor y de entrega, donde tenemos respeto por el otro, donde consideramos al otro, ¿verdad?, como superior a mí mismo, efectivamente, como lo dijo el propio apóstol Pablo, ¿verdad?, en Filipenses, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dios nos dio y nos incorporó a su familia. Somos de la familia de Dios. Nos incorporó a la iglesia, nos incorporó y somos parte de su cuerpo. Es decir, todas concepciones comunitarias, porque necesitamos animarnos, vivir juntos el Evangelio. Y hoy más que nunca, ¿verdad?, es el momento de reactivarlo, de fortalecerlo, de entenderlo, de intencionarlo. Te animo en el nombre del Señor que durante este día tú puedas tener la iniciativa de comunicarte, ¿verdad?, con hermanos tuyos,
¿no? Que tú puedas revisar incluso tus relaciones al interior de tu familia, porque tu familia también es parte de esa comunidad. A examinar, ¿verdad?, tu comportamiento, tu conducta, tu carácter, ¿verdad? Si has sido paciente, si has sido tolerante, si has podido pedir perdón o si has perdonado, ¿verdad? Si has considerado, ¿verdad?, a tu esposa, a tu esposo como superior a ti mismo, si has tenido, ¿verdad?, la sabiduría y el dominio propio para escuchar. Hermanos queridos, rebelémonos, ¿verdad?, en contra de lo que hoy día está pasando, desde la perspectiva del conocimiento de Dios, desde la perspectiva de la certeza de su Espíritu en nosotros, desde la perspectiva, ¿verdad?, de entender y ser moldeados por esta palabra que nos anima a intencionar una relación significativa de servicio y de amor. Comienza en tu casa, comienza con tu esposa, comienza con tu esposo, comienza con tus hijos. El Señor está contigo. Es la manera de luchar en contra, ¿verdad?, de esta situación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te fortalezca, Dios mío, y que su palabra y su Espíritu puedan seguir trabajando en nosotros. Que el Señor les bendiga profundamente y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Chao, adiós. Que Dios les bendiga. Aquí estamos grabando este video para ustedes, para saludarlos, porque les echamos mucho de menos. Un beso grande y que Dios quiera que nos veamos pronto. Lo que dijo mi señora, yo repito, y hago doble esta bendición de decirle que Dios lo bendiga grandemente y por supuesto que estamos echando de menos nuestra querida iglesia, nuestros queridos hermanos. Un abrazo, un beso grande y que el Señor los bendiga, pero grandemente. Amén. Nicole Hernández, del programa Jubilolos de la Iglesia Misionera de Chicureo. El tiempo de Dios es perfecto y en este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de crecer interiormente, de construir y reconstruir ese yo interior. El propósito de Dios, ¿cuál ha sido? La pandemia. Analizar y reflexionar de que debemos cuidar nuestro entorno desde lo biopsicosocial, desde mi parte biológica, desde lo psicológico, actitudes y comportamientos y de la relación con las personas que me rodean. Un abrazo, los quiero mucho. Hola, muy buenos días. Esta cosa de grabar y hacer este intento para poder llegar a ustedes, primeramente con un saludo muy cordial, para decirles que estamos bien, que más allá de mi apariencia física, la parte interior mía también ha estado transformándose. Espero en Dios para algo mejor. Pero como no quiero ser latero y motivo de salud mostrándome, es más que nada para decirles que les recuerdo con cariño, que están en mis oraciones y que espero en Dios. Podamos en algún instante, no muy lejano, volver a abrazarnos, volver a tomar nuestras manos y volver a orar en comunidad. Un abrazo muy grande para todos ustedes y que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Desde la precordillera de Curicó, muy cariñoso saludo. Que nada ni nadie nos distraiga de las promesas de Dios. Un gran abrazo. Soy Emilia Díaz. Un caluroso saludo para mi amada iglesia. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha.